ya es tiempo, pero no de dar nuestro paseo, sino de iniciar esa sección que se llama El arte de saber vivir, donde tratamos temas de salud mental que para todos son importantes para educarnos, conocer y capacitarnos a entender más de este mundo tan amplio, de la mano del especialista de nuestra casa ya, Enderson Medina. Enderson, buenos días, bienvenido una vez más a tu casa y al El arte de saber vivir. Ya va, tenemos un pequeño inconveniente. Esas cosas pasan en vivo. Pero ya él está en línea. Ya lo vamos a poder escuchar. Hoy vamos a tratar el tema. Seguimos con la secuencia de estas patologías que también se ven en los infantes. Y hoy vamos a hablar de ansiedad infantil. Ahora sí, creo que sí, Enderson. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ya no eres un invitado, ahora eres parte de nuestra casa, ya eres parte de nuestro equipo y uno de nuestros especialistas pues más queridos, de verdad. Gracias. Siempre dispuesto a apoyar y a educar a las personas, a psicoeducar. Exacto. Porque la psicoeducación es necesaria e importante. Totalmente. Seguimos en la secuencia de programas tratando ciertos temas interesantes e importantes sobre todo, ¿no? Para entender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes en casa, en nuestra sociedad. Vamos a hablar hoy de ansiedad infantil, porque sí, ¿verdad? Los infantes también sufren de ansiedad. Claro, fíjense, los infantes y los adolescentes también sufren de ansiedad y sufren muchísimo cuando no saben cómo controlar el miedo, que es lo que arropa a estos pacientes. No sé cómo manejar esta emoción y obviamente esto genera una sintomatología específica. Por ejemplo, aceleración cardíaca, sudoración excesiva, temblor en las manos, temblor en las piernas, tensión muscular, dificultad para tener atención, sobre todo en el colegio, en el liceo. Se tocan estas personas, estos chamos, la zona de la entrepierna continuamente y no saben cómo manejar la emoción miedo. Hay una anticipación hacia las experiencias del futuro y muchas veces esto suele ser paralizante. Como en todos los trastornos, la ansiedad existen niveles. Este nivel puede ser leve, severo o moderado y existen diferentes tipos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación constante e irracional sobre diversas áreas de la vida diaria. Y esta preocupación es difícil de controlar y suele estar acompañada de todos estos síntomas físicos que les acabo de nombrar, específicamente la tensión muscular y la dificultad para concentrarse. Cuando hablamos del trastorno de pánico, también hablamos de un trastorno de ansiedad importante que se caracteriza por ataques repentinos e intensos. Acompañado de todos estos síntomas, le anexamos las palpitaciones, la sensación de ahogo. Esto es muy característico, miedo a perder el control o miedo a morir, que muchas veces se confunde con una crisis depresiva, pero no tiene que ver sino con un trastorno de ansiedad. Hay algo que es muy común en este tiempo, sobre todo en estos momentos que seguimos con la epidemia, la pandemia del COVID. A estos muchachos que duraron confinados 2 años y medio aproximadamente, posterior a la pandemia, post pandemia, me ha llegado mucho a la consulta pacientes infartos juveniles con trastorno de ansiedad social o fobia social. Son muchachos que tienen un miedo intenso o persistente a enfrentarse a situaciones sociales o a manifestar sus opiniones en público por miedo a ser juzgados o humillados.
Entonces, este miedo les hace sentir a ellos un malestar físico. Vuelvo a los primeros síntomas, ese malestar físico, la aceleración cardíaca, sudoración, temblor, tensión muscular y esa agitación, esa sensación de ahogo, lo sienten al ser expuesto a actividades sociales. Pero también está otro trastorno de ansiedad que es muy común en la consulta, que es el trastorno de ansiedad por separación, que son estos muchachos, que esto lo hablamos en uno de los programas, solo que no le especificamos el nombre, trastorno de ansiedad por separación, que se caracteriza por un miedo excesivo e irracional a la separación de las figuras de apego, es decir, miedo a estar sin papá, miedo a estar sin mamá, miedo a que les pase algo a mi mamá, miedo a separarme. Son de estos niños que le cuesta dormir solo, tomar decisiones, viven preocupados de forma excesiva por los adultos significativos, porque le pase algo a la abuela, porque le pase algo a esa figura de apego en su infancia y adolescencia. Y esto también es muy común por la migración que ha habido en estos últimos tiempos y años en nuestro país. Estos muchachos llegan a veces por el cuidador a la terapia, ni siquiera van con sus padres porque no están en Venezuela, y entonces manifiesta esta síntoma que apuntala a una ansiedad por separación. Y el otro es el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza por una persistencia de síntomas después de haber vivido o presenciado un evento traumático. Estos síntomas pueden incluir recuerdos del evento, pesadillas, evitación de situaciones relacionadas y cambios negativos en el estado de ánimo y en el pensamiento. Entonces, fíjense ustedes, todos los diversos tipos de ansiedad que existen, que muchas veces pueden confundirse con otros trastornos, pero hay que tener claro y especificados para dar un diagnóstico efectivo y preciso que le permita al paciente primero mirar que lo primero que hay que enfrentar es el miedo, saber qué estrategias voy a usar para manejar mis miedos, controlar mis pensamientos negativos relacionados al miedo, controlar las imágenes negativas que vienen producto de esos pensamientos, identificar las ideas catastróficas y verificar que el 90% de esas ideas catastróficas no se van a cumplir. Porque esto lo dicen los estudios científicos, el 90% de nuestros miedos no se cumplen. Entonces, cuando el paciente identifica, integra y acepta, puede transformar esta realidad que es bastante dura para estos muchachos que experimentan trastorno de ansiedad. Estamos escuchando al licenciado Enderson Medina. Él es psicólogo infanto juvenil, también terapista de parejas y familias, y estamos desarrollando esto que es súper interesante para no solamente para los padres, también para cualquier integrante de la familia. Enderson, una pregunta. Imaginemos esta situación. Yo tengo en mi casa una persona, un niño, ¿verdad? Un adolescente que tiene todos esos síntomas que tú acabas de describir. Ahora, ¿cuál es el consejo, el primer consejo que tú le das? Y a partir de allí, pues, sería como la guía que tú como profesional y especialista en la materia le das a la persona que tiene este caso específico. Por supuesto, más que eliminar la ansiedad o el papá tener una actitud de desesperación para que el niño no sienta ese miedo irracional, más que presionar al niño, porque sentir eso, más que tener esa presión, enseñar al paciente a manejar sus emociones, sobre todo el miedo como emoción. Lo otro que es importante, no evite cosas porque el niño le produzca ansiedad. Ese es un error. No voy a ir para allá porque el niño le da miedo. No, yo no voy a exponer al niño o al adolescente porque él no sabe cómo manejar sus emociones. Ese es un error. La exposición a esas situaciones tienen que ser progresivas. ¿Ok? Entonces, lo otro es respetar los sentimientos del infante y del adolescente, pero no reforzar el miedo. Yo respeto que tengas miedo, entiendo que tengas miedo, pero tenemos que enfrentarlo.
¿ok? Otro punto que es importante es no hacer énfasis en reforzar esos temores, que tú eres miedoso, que tú eres un cobarde, que no, nada de eso. Podemos hacerlo. Vamos, yo te voy a enseñar este método que te va a permitir a ti enfrentar esta situación difícil. Ojo, todo esto es dependiendo del caso, porque como les acabo de explicar, hay diversos tipos de ansiedad y cada una en base a las necesidades del paciente tiene un abordaje específico. Y lo otro, no intentar, que esto es importantísimo, mostrar formas sanas para manejar la ansiedad. Mira, tenemos las técnicas de respiración, tenemos las técnicas del mindfulness, las técnicas de evocar algún mantra, una frase tranquilizadora, estoy en paz, estoy bien, verificar que ese miedo realmente sea un miedo lógico o un miedo coherente. Ejemplo, si usted está pasando por un lugar donde lo robaron, donde lo secuestraron, obviamente que es un miedo lógico. Pero ahora, si usted se está imaginando todas esas ideas catastróficas en escenarios que no han pasado, que solamente está experimentando en su mente, entonces hay que evidenciar esa información y eso hace tranquilizador. Ok, ejemplo, yo pienso que debajo de la cama, que es un ejemplo muy común en los niños, hay un monstruo. Sí. Bueno, vamos a prender la luz y vamos a verificar. No hay nada. ¿Ves? Podemos dormir tranquilos. Pues dejamos una lámpara prendida, entonces le damos métodos y herramientas muy sencillas, adaptado a su edad, adaptado al caso, para que el paciente adquiera seguridad. Pero la actitud de los padres es determinante. Por eso no podemos abordar una conducta infanto-juvenil sin darle unas terapias efectivas a papá, a mamá o al cuidador significativo. ¿Okay? Entonces la gente... Eso es el clic para los padres. Los padres requieren, obviamente, una capacitación. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo instruyo? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo manejo mi propia ansiedad? ¿Cómo manejo mis propios miedos para no caer en desesperación y poder enseñar de forma eficaz? Entonces, estas son terapias familiares. Sí, precisamente. Anderson, obligatoriamente con los padres. Totalmente de acuerdo. Precisamente qué bueno que tocas ese punto de los padres, porque para cerrar ya el tiempo, tú sabes, aquí en Radio Vuela, y quería preguntarte, ¿no? Porque pasa que se siente en familia cuando hay ese tipo de situación, que como que si vino defectuoso, o sea, el papá o la mamá o el cuidador se siente como que es mi culpa, o porque él tiene eso, porque él es así, porque presenta, es una cosa genética, ¿sabes? Y entonces ponemos la situación como si fuese una enfermedad terrible. Y no, yo creo que no, yo creo que es algo que, bueno, como todo, hay que aterrizarlo, entenderlo y trabajarlo, ¿cierto? Claro, así mismo, hay que aceptarlo, pero antes de aceptarlo hay que identificarlo para poder transformarlo. El niño no lo va a poder transformar solo, eso es un gran mito. Tú puedes, yo no viví eso en la infancia, o como descalifican muchos padres a los infantes, que esta es la generación cristal, y esta no es ninguna generación cristal, esta es una generación más vulnerable, porque está expuesta a más información por los TikTok, por los Instagram, por las redes sociales. Entonces, eso genera obviamente en el niño un impacto si no hay madurez para integrar y sobre todo para argumentar desde un pensamiento lógico y crítico la información que está recibiendo. Y ese trabajo no lo estamos haciendo los padres. Sí, estamos entregando el celular a estos infantes y son los TikTokers los que están educando, y están educando de una forma negativa. Son los influencers que están educando, y están educando de una forma negativa. Entonces nosotros como padres tenemos que saber qué información están recibiendo nuestros hijos, a quién siguen nuestros hijos, cómo podemos manejar una situación irregular con el infante, sobre todo si hay miedos y hay una serie de elementos que le impidan la calidad de vida social. Y eso es importante, por eso es fundamental estimular al infante y al adolescente actividades que promuevan su bienestar emocional. Ejemplo, el deporte, las artes, la pintura, el teatro, la música, son actividades que de alguna forma distraen la mente
apaciguan los miedos, poder integrar de una forma asertiva la educación, porque muchos jóvenes no quieren estudiar, porque quieren todo fácil, porque la misma ansiedad te hace que pensar que el mundo real es la vida real que ven, o la vida virtual que ven en las redes sociales. Entonces muchos muchachos no quieren estudiar, quieren dinero fácil. Entonces eso es ansiedad. Entonces esa ansiedad en casa tenemos que saber cómo manejarla. Y además, cuando hay un paciente ansioso, sea niño y adolescente, el 90% de los casos es un reflejo del miedo de papá y de mamá. Totalmente, mira, eso que acabas de decir me parece que es la cereza del pastel para cerrar la entrevista o el conversatorio el día de hoy. Mira, estuvimos hablando con nuestro especialista, el licenciado Anderson Medina, en nuestra sección El Arte de Saber Vivir. Como siempre, yo quedo con ganas de seguir este tema, y eso que acabas de decir creo que dio en el clavo de muchos casos. A mí me dejó como el emoji que le revienta así la cabecita, ¡puf! Blow mind. Las redes sociales de Anderson Medina para que cualquiera que quiera continuar aprendiendo y por supuesto verse con este especialista, @arte y vivir, ¿cierto, Anderson? @arte y vivir, por allí todos los días por mis historias estoy poniendo información de todo tipo, de carácter psicológico, y a través de estas entrevistas estoy haciendo también unas cápsulas que van a servir a la persona, donde hable con profundidad de la ansiedad infantil y de la depresión, que son temas muy comunes y que yo he evidenciado el sufrimiento de muchos pacientes por no contar con un sistema familiar efectivo para acompañar al paciente en su proceso de sanación. Hay muchos jóvenes que sufren. Entonces tenemos que hacer, como lo he dicho en todas las entrevistas, nuestro hogar un sistema de contención emocional seguro para nuestros infantes. Así es, vamos a seguir aprendiendo, educándonos, y bueno, será hasta la próxima semana, mi querido Anderson, donde continuaremos con una serie de aprendizajes de salud mental. Esto es el Flow de la Mañana, trayendo buena vibra, y despedimos esta sección. No dejes para mañana lo que puedes escuchar hoy. Al aire desde Más Network, el Flow de la Mañana. El Flow de la Mañana.